Hay algo en la cruz que la humanidad nunca ha querido mirar de frente. No la cruz como símbolo, no la cruz como joya colgando del cuello de millones, no la cruz bordada en terciopelo sobre altares de mármol, sino la cruz real, aquella que existió antes de convertirse en dogma, antes de ser domesticada por el arte renacentista y la liturgia. La cruz, que era simplemente un madero vertical clavado en la tierra, donde los cuerpos se descomponían bajo el sol, mientras las moscas formaban nubes negras alrededor de la carne abierta. ¿Por qué hemos preferido la imagen pulida a la realidad sangrienta? ¿Qué es lo que nos aterra tanto de mirar lo que realmente sucedió? Baruch Spinoza, aquel judío expulsado de su comunidad, aquel filósofo que la cristiandad llamó ateo mientras reconstruía a Dios con cada línea que escribía, sabía algo que pocos se atrevían a admitir, que entre lo que se cuenta y lo que sucedió, existe un abismo tan profundo que solo el miedo lo mantiene invisible, y en ese abismo habita algo más peligroso que la herejía, la verdad desnuda, despojada de sus ropajes sagrados. Cuando Spinoza miraba los textos bíblicos, no veía revelación divina descendiendo desde nubes doradas. Veía hombres escribiendo, hombres traduciendo, hombres copiando con manos temblorosas mientras el poder político respiraba sobre sus hombros. Veía el tiempo corrompiendo cada palabra, la tradición añadiendo capas de significado hasta que lo original quedaba enterrado bajo siglos de interpretación. La crucifixión de Jesús es quizás el evento más narrado de la historia occidental. Millones han llorado frente a ella, han construido catedrales para recordarla, han ido a guerras invocando su nombre. Pero, ¿cuántos han preguntado realmente qué sucedió? ¿Cuántos se han detenido a buscar las fuentes, a contrastar los relatos, a indagar si lo que nos han contado durante 2000 años tiene algún fundamento más allá de la repetición y la fe ciega? Porque hay un detalle incómodo que la tradición prefiere no mencionar. Cuando intentas rastrear los detalles específicos de la crucifixión de Jesús en fuentes históricas confiables, cuando buscas confirmación fuera de los textos religiosos que ya presuponen lo que intentan demostrar, te encuentras con un silencio ensordecedor, un vacío histórico que debería hacernos temblar. Spinoza entendió esto con una claridad que todavía nos perturba. En su tratado teológico-político, no solo cuestionó la autoría mosaica del Pentateuco o la naturaleza de los milagros, cuestionó algo mucho más fundamental, la autoridad misma de quienes controlan la narrativa. ¿Quién decide qué es sagrado y qué es falso? ¿Quién determina que un texto es palabra divina y otro es simple literatura humana? ¿Y por qué esas decisiones siempre parecen coincidir tan convenientemente con los intereses de quienes ostentan el poder? Imagina por un momento que eres un ciudadano del Imperio Romano en el año 33 de nuestra era. Jerusalén es una ciudad agitada, llena de tensiones entre la ocupación romana y la población judía. Las crucifixiones son eventos cotidianos, tan comunes que nadie se detiene a documentarlas en detalle. Los romanos crucificaban a ladrones, rebeldes, esclavos fugitivos, cualquiera que desafiara el orden imperial. En las afueras de las ciudades importantes, los caminos estaban bordeados de cruces, un recordatorio permanente de lo que les sucedía a quienes cuestionaban Roma. ¿Por qué entonces la crucifixión de un predicador judío habría llamado la atención de algún historiador? ¿Por qué los registros oficiales del imperio habrían dedicado espacio a documentar la ejecución de alguien que, en ese momento, no era más que otro perturbador del orden público? Este es el primer problema que Spinoza nos obliga a enfrentar, la ausencia de documentación contemporánea. No existe un solo registro romano oficial que mencione específicamente la crucifixión de Jesús. Ni un documento judicial, ni un informe de Poncio Pilato a sus superiores en Roma, ni una nota en las crónicas de la guarnición de Jerusalén. Los evangelios mismos fueron escritos décadas después de los eventos que narran, por autores que no fueron testigos presenciales. Marcos, el más antiguo, probablemente fue compuesto alrededor del año 70. Mateo y Lucas vinieron después, copiando de Marcos y añadiendo sus propias elaboraciones. Juan llegó aún más tarde, ya entrado el siglo II, con una versión tan teológicamente elaborada que apenas parece estar hablando del mismo evento.
¿Qué significa que nuestro conocimiento de uno de los acontecimientos más importantes de la historia humana dependa enteramente de textos escritos por creyentes, para creyentes, con el propósito explícito de generar más creyentes? ¿No es acaso un fundamento extraordinariamente frágil para algo que ha determinado el curso de civilizaciones enteras? Spinoza lo expresó con una precisión quirúrgica. La fe no puede descansar sobre la historia, porque la historia es siempre incierta, siempre sujeta a interpretación, siempre vulnerable a la manipulación de quienes la escriben. Pero hay algo aún más perturbador. No es solo que falten fuentes externas. Es que los detalles internos de los evangelios, cuando los examinas con cuidado, revelan inconsistencias que deberían hacer temblar los cimientos de la certeza religiosa. Los 8 detalles que ninguna fuente confirma no son simples curiosidades académicas, son grietas en la narrativa oficial, fisuras a través de las cuales podemos ver cómo se construye un mito. El primer detalle absurdo: la inscripción en la cruz. Los evangelios nos dicen que sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía «Rey de los judíos» en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Pero aquí viene la pregunta que nadie hace. ¿Por qué los romanos se tomarían la molestia de hacer una inscripción trilingüe para un criminal común? Las crucifixiones eran castigos masivos, ejecutados en serie. Los soldados romanos no eran calígrafos esperando a cada condenado con letreros personalizados cuidadosamente preparados. El propósito de la crucifixión era la intimidación rápida y eficiente, no la elaboración artística. Y aun si aceptáramos que se hizo una inscripción especial para Jesús, ¿dónde están los registros de quién ordenó ese letrero, quién lo hizo, por qué se consideró necesario? Y en este momento, mientras estas palabras fluyen desde una pantalla hacia tus ojos, donde quiera que estés en este vasto mundo, me gustaría que te detuvieras por un instante. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás mirando. ¿Qué hora es allí en este preciso momento en que la duda comienza a abrirse paso? Porque este mensaje que estás recibiendo ahora, estas preguntas que empiezan a resonar en tu mente, no son solo para ti. Comparte este video con alguien cercano, con ese amigo que también se ha atrevido a cuestionar, con esa persona que merece conocer lo que se oculta detrás de las certezas, y al compartirlo, que lleve consigo un deseo: que las bendiciones lleguen a su familia, que la verdad ilumine sus caminos, que la valentía de preguntar nunca los abandone. El segundo detalle absurdo: los clavos en las manos. Todas las representaciones artísticas de la crucifixión, desde los frescos medievales hasta las películas de Hollywood, nos muestran a Jesús con clavos atravesando las palmas de sus manos. Es una imagen tan arraigada en el imaginario colectivo que cuestionarla parece casi sacrílego. Pero aquí está el problema. Cualquier persona con conocimientos básicos de anatomía sabe que las palmas de las manos no pueden soportar el peso de un cuerpo crucificado. Los tejidos se desgarrarían, los huesos pequeños se fracturarían. Los romanos, que habían perfeccionado el arte de la crucifixión durante siglos, sabían esto perfectamente. Clavaban a sus víctimas a través de las muñecas, entre los huesos del carpo, donde la estructura ósea podía sostener el peso. Algunos usaban cuerdas en lugar de clavos, porque era más barato y igual de efectivo para el propósito de hacer sufrir al condenado durante días. Pero los evangelios no especifican exactamente dónde fueron clavados los clavos. Esa precisión anatómica no les interesaba a los escritores. Lo que les importaba era el simbolismo, la imagen poética del sacrificio. Fueron los artistas posteriores quienes colocaron los clavos en las palmas, porque estéticamente era más impactante, más simétrico, más apto para la veneración. Y una vez que esa imagen se estableció, se volvió imposible de cambiar sin sacudir la fe de millones. Pero no es esto precisamente lo que Spinoza nos advertía, que confundimos la imagen con la realidad, el símbolo con el hecho, la narrativa edificante con la verdad histórica. El tercer detalle absurdo: la rapidez de la muerte. Los evangelios nos dicen que Jesús murió en la cruz después de aproximadamente 6 horas, pero aquí está el problema. La crucifixión era diseñada específicamente para ser una muerte lenta,
agonizante, que podía durar días. El propósito no era solo matar, sino hacer un espectáculo del sufrimiento como advertencia para otros. Los crucificados morían típicamente por asfixia, cuando la fatiga muscular hacía imposible sostener el cuerpo en la posición necesaria para respirar. Este proceso tomaba tiempo, días en muchos casos. Algunos crucificados sobrevivían tanto tiempo que los verdugos tenían que quebrarles las piernas para acelerar la muerte. Entonces, ¿cómo explicamos que Jesús muriera tan rápidamente? Los evangelios ofrecen diversas explicaciones. Que estaba ya debilitado por la flagelación, que se le ofreció una bebida que aceleró su muerte, que simplemente entregó el espíritu en un acto de voluntad divina. Pero ninguna de estas explicaciones resiste el escrutinio histórico o médico. La flagelación romana era brutal, sí, pero diseñada para debilitar, no para matar antes de la crucifixión, porque eso arruinaría el espectáculo del castigo prolongado. Y la idea de que alguien puede simplemente decidir morir es, en el mejor de los casos, teología disfrazada de descripción. ¿No será que la rapidez de la muerte en los evangelios responde a necesidades narrativas más que a hechos históricos? Si Jesús debía resucitar al tercer día, era crucial que muriera el viernes para que el domingo marcara la resurrección. La cronología teológica exigía una muerte rápida. La realidad histórica de las crucifixiones sugería algo completamente diferente. ¿A cuál debemos creer? Spinoza sabía que cuando la teología y la historia entran en conflicto, la teología simplemente reescribe la historia hasta que encaje en sus necesidades. El cuarto detalle absurdo, el momento del entierro. Los evangelios nos cuentan que José de Arimatea, un miembro rico del Sanedrín que secretamente simpatizaba con Jesús, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de la cruz y enterrarlo en su propia tumba nueva. Una historia hermosa, llena de simbolismo. Pero nuevamente, ¿dónde están las fuentes que confirman esto? ¿Dónde están los registros romanos de que se concedió tal permiso? Porque los crucificados, especialmente aquellos ejecutados por sedición contra Roma, no recibían entierros dignos. Sus cuerpos eran dejados en la cruz para que los devoraran las aves carroñeras y los perros salvajes como parte adicional del castigo y la humillación, o eran arrojados en fosas comunes, mezclados con otros criminales. La idea de que un miembro del Sanedrín arriesgara su posición para darle un entierro honorable a alguien ejecutado por Roma es improbable, por decirlo menos. Y la idea de que Pilato, descrito en otras fuentes históricas como un gobernador brutal e inflexible, accediera a tal petición sin pensar en las implicaciones políticas, es aún más inverosímil. Pero la narrativa necesitaba una tumba específica, una tumba que pudiera estar vacía 3 días después. La resurrección requería una logística precisa. Los hechos históricos debieron ajustarse a las necesidades del mito emergente. ¿Por qué estas inconsistencias no son discutidas más abiertamente? ¿Por qué cuando alguien las señala es acusado inmediatamente de atacar la fe, de ser un hereje, un blasfemo, un enemigo de lo sagrado? Spinoza fue excomulgado, expulsado, maldecido por su comunidad por hacer exactamente esto. Aplicar la razón a los textos sagrados, tratarlos como documentos humanos sujetos al mismo escrutinio que cualquier otro texto histórico. Su crimen no fue negar a Dios, sino negar la autoridad de quienes afirmaban hablar por Dios. Su herejía fue sugerir que los textos bíblicos eran productos de su tiempo, escritos por personas con agendas específicas, preservados y editados por instituciones con intereses políticos. El quinto detalle absurdo, los eventos cósmicos. Mateo nos cuenta que cuando Jesús murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos santos que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchas personas en Jerusalén. Un evento cósmico de proporciones apocalípticas. Pero aquí está el problema devastador. Ni Marcos, el evangelio más antiguo, ni Lucas, ni Juan mencionan estos eventos. Y más importante aún, ningún historiador contemporáneo los registra, ni Josefo, el historiador judío que documentó meticulosamente todo lo que sucedía en Jerusalén, ni Filón de Alejandría, ni ninguno de los cronistas romanos.
silencio absoluto sobre un terremoto que partió rocas y una resurrección masiva de santos caminando por la ciudad. ¿Cómo es posible que un evento tan extraordinario pasara completamente desapercibido para todos los observadores no cristianos? La respuesta más simple y más perturbadora es que nunca sucedió, que Mateo, escribiendo décadas después y con una agenda teológica clara, añadió estos elementos dramáticos para subrayar el significado cósmico de la muerte de Jesús. No estaba mintiendo, según su propia comprensión. Estaba haciendo teología, no historia. Estaba construyendo significado, no documentando hechos. Pero nosotros, siglos después, hemos confundido su teología con reportaje periodístico. Spinoza vio esto con una claridad cegadora. Los milagros, escribió, no demuestran nada excepto la ignorancia de quienes los presencian o la imaginación de quienes los relatan. No porque Dios no pudiera hacer milagros, sino porque lo que llamamos milagro es simplemente nuestra incapacidad para entender las leyes naturales que gobiernan un evento. Y más importante aún, porque los relatos de milagros siempre, invariablemente, sirven a propósitos políticos y religiosos específicos. Nunca son neutrales. Siempre justifican, siempre legitiman, siempre consolidan el poder de alguna autoridad. El sexto detalle absurdo. Las palabras desde la cruz. Los 4 evangelios nos ofrecen diferentes versiones de las últimas palabras de Jesús. Marcos y Mateo lo tienen gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas lo hace decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan lo tiene pronunciando, consumado es. Estas diferencias no son triviales. Representan teologías completamente distintas sobre el significado de la crucifixión. El grito de abandono sugiere duda, desesperación, quizás incluso el fracaso de una expectativa mesiánica. La tranquila entrega del Espíritu sugiere control, aceptación, cumplimiento de un plan divino. La declaración de consumación sugiere la finalización de una misión. ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? ¿O ninguna? ¿Cómo podían los evangelistas saber qué palabras exactas pronunció alguien mientras moría en una cruz, rodeado de soldados romanos hostiles, con sus seguidores huyendo aterrorizados? La respuesta honesta es que no podían saberlo. Estas palabras fueron compuestas posteriormente, elegidas cuidadosamente para transmitir el mensaje teológico que cada evangelista quería comunicar a su audiencia específica. No son registros históricos. Son interpretaciones teológicas vestidas con la autoridad de la testificación ocular. Y aquí Spinoza nos lanza su pregunta más devastadora. Si no podemos confiar en que los evangelios registran con precisión las últimas palabras de su propio protagonista, ¿cómo podemos confiar en que registran con precisión cualquier otra cosa? Si cada evangelista sintió la libertad de componer las palabras finales de Jesús para que encajaran con su visión teológica, ¿qué nos impide concluir que hicieron lo mismo con el resto de la narrativa? No por malicia, no por engaño, sino simplemente porque no estaban escribiendo historia en el sentido moderno. Estaban escribiendo proclamación, estaban haciendo teología, estaban construyendo una comunidad de fe alrededor de interpretaciones específicas de eventos que ya estaban desapareciendo en la niebla del tiempo cuando pusieron pluma sobre papiro. El séptimo detalle absurdo, la oscuridad que cubrió la tierra. Los 3 evangelios sinópticos afirman que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, mientras Jesús estaba en la cruz, la oscuridad cubrió toda la tierra. 3 horas de oscuridad en pleno día. Un eclipse cósmico que marcó la muerte del Hijo de Dios. Pero nuevamente, el silencio histórico es ensordecedor. Ningún astrónomo de la época registró tal evento. Ningún historiador lo mencionó. Y esto es particularmente problemático porque los eclipses solares eran eventos de enorme importancia para las civilizaciones antiguas. Los astrónomos babilonios, griegos, romanos y chinos documentaban meticulosamente cualquier anomalía celestial. Un eclipse de 3 horas habría sido registrado por múltiples culturas independientes. Más aún, desde el punto de vista astronómico, es imposible que haya ocurrido un eclipse solar durante la Pascua judía. La Pascua se celebra durante la luna llena,
y los eclipses solares solo pueden ocurrir durante la luna nueva, cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol. Es una imposibilidad física. Los evangelistas, escribiendo para audiencias que no tenían conocimientos astronómicos avanzados, no se dieron cuenta de esta imposibilidad. O quizás sí se dieron cuenta, pero no les importó, porque lo que estaban comunicando no era un hecho astronómico, sino un significado teológico, que la muerte de Jesús había sacudido el orden cósmico mismo. Spinoza, con su conocimiento de óptica, astronomía y matemáticas, habría captado inmediatamente esta imposibilidad. Para él, era otra evidencia más de que los textos bíblicos no pueden ser leídos como si fueran crónicas históricas precisas. Son documentos de fe, no de ciencia. Son narrativas de significado, no reportes factuales. Mezclar estas categorías, insistir en que algo debe ser históricamente cierto, porque es teológicamente significativo, es cometer un error fundamental sobre la naturaleza del lenguaje religioso. El octavo detalle absurdo, el velo del templo que se rasgó. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que en el momento exacto en que Jesús murió, el velo del templo de Jerusalén se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, donde se creía que habitaba la presencia de Dios, del resto del templo. Su rasgadura simbolizaba que el acceso a Dios ya no estaba mediado por el sacerdocio del templo, que la muerte de Jesús había abierto un nuevo camino directo hacia lo divino, un simbolismo poderoso, sin duda, pero como hecho histórico, completamente inverificable y altamente improbable. El templo de Jerusalén era una de las estructuras más importantes del mundo antiguo. Cualquier daño significativo en él habría sido registrado múltiples veces. Josefo, que escribió extensamente sobre el templo y su destrucción final en el año 70, no menciona ningún incidente de un velo rasgándose durante la Pascua del año 33. Los registros del templo mismo, meticulosamente guardados por los sacerdotes, no contienen referencia alguna a tal evento. Y esto tiene sentido, porque el velo del templo era una cortina masiva, de varios centímetros de grosor. No se rasgaría espontáneamente, y si hubiera sido rasgada por un terremoto, el terremoto habría causado daños mucho más extensos que habrían sido imposibles de ignorar. Una vez más, nos enfrentamos a la distinción entre símbolo y hecho. El velo rasgado es una imagen teológica perfecta para comunicar la idea de que la muerte de Jesús eliminó las barreras entre Dios y la humanidad. Como metáfora, es brillante. Como evento histórico, es insostenible. Pero la tradición cristiana ha insistido durante siglos en tratarlo como ambas cosas simultáneamente. Y ahí es donde surge el problema que Spinoza identificó, la confusión entre diferentes modos de verdad. ¿Por qué importan estos 8 detalles? ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a cuestionar elementos específicos de una narrativa que para millones es la base misma de su fe y su identidad? Porque Spinoza entendió algo profundo sobre el poder y la religión, que el control de la narrativa es el control de las conciencias, que mientras las personas crean que deben aceptar relatos específicos bajo pena de condenación eterna, su capacidad para pensar libremente, para cuestionar, para desarrollar su propio entendimiento está fundamentalmente comprometida. La verdadera fe, argumentaba Spinoza, no puede descansar sobre historias cuya veracidad no puede ser verificada. La verdadera piedad no depende de creer que ciertos eventos milagrosos ocurrieron exactamente como están descritos. Segunda parte. La Europa del siglo XVII era un continente desgarrado por guerras religiosas. Católicos y protestantes se masacraban mutuamente con una ferocidad que solo la certeza absoluta puede generar. Cada bando afirmaba poseer la verdad revelada, la correcta interpretación de textos sagrados, el único camino a la salvación. Y en medio de este baño de sangre teológico, un joven judío en Ámsterdam comenzó a hacer preguntas que nadie quería escuchar. ¿Qué pasaría si ambos bandos estaban equivocados en sus premisas fundamentales? ¿Qué pasaría si los textos sobre los que basaban sus certezas asesinas no eran lo que afirmaban ser? Baruch Spinoza, o Bento como lo llamaban en portugués,
o Benedictus, como firmaba sus obras en latín, era hijo de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición portuguesa. Creció en una comunidad que valoraba el estudio, el debate, la interpretación de textos sagrados. Fue educado para ser rabino, para conocer íntimamente cada línea de la Torá, cada palabra del Talmud. Pero su mente inquieta no podía contentarse con las respuestas tradicionales. Estudiaba matemáticas, óptica, las nuevas filosofías que llegaban de Descartes y Hobbes. Y cuanto más aprendía sobre cómo funciona el mundo natural, más problemáticas le parecían las afirmaciones sobrenaturales de los textos religiosos. La pregunta que finalmente lo llevó al ostracismo era aparentemente simple, pero devastadoramente radical. ¿Quién escribió la Biblia? La respuesta tradicional era obvia. Moisés escribió el Pentateuco, los profetas escribieron sus propios libros. Los autores que aparecen nombrados fueron efectivamente los autores. Pero Spinoza comenzó a notar inconsistencias, pasajes que mencionaban eventos posteriores a la muerte de Moisés, cambios de estilo y vocabulario dentro del mismo libro. Referencias a lugares con nombres que no existían en la época en que supuestamente fueron escritos. La conclusión era ineludible. Estos textos habían sido compilados, editados, reescritos múltiples veces por múltiples manos a lo largo de siglos. ¿Y qué implicaba esto? Nada menos que el colapso de la autoridad religiosa tal como se había entendido durante milenios. Si Moisés no escribió el Pentateuco, si los textos fueron obra de escribas posteriores con sus propias agendas políticas y teológicas, entonces no podían ser tratados como dictado directo de Dios. Eran documentos humanos, falibles, sujetos a los mismos errores y manipulaciones que cualquier otro texto antiguo. Y si esto era cierto para la Torá judía, también lo era para los evangelios cristianos. También lo era para cualquier texto que afirmara autoridad divina. La comunidad judía de Ámsterdam entró en pánico. Spinoza no solo estaba cuestionando creencias periféricas, estaba atacando el fundamento mismo de la fe judía, la revelación divina en el Sinaí, la entrega de la ley a Moisés, la conexión directa entre Dios y su pueblo elegido. Si Spinoza tenía razón, todo el edificio de la religión organizada se venía abajo. Y entonces, ¿qué los separaría de los gentiles? ¿Qué justificaría los siglos de sufrimiento, la persistencia en mantener prácticas y creencias que los habían convertido en perpetuos extraños, en tierras ajenas? El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, fue pronunciado contra él el más severo cherem, excomunión, que la comunidad judía de Ámsterdam había promulgado jamás. El texto de la excomunión es terrorífico en su furia. Con el juicio de los ángeles y de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza, que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando entra, que Dios nunca lo perdone. Que la cólera y el disgusto de Dios se inflamen contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Que su nombre sea borrado de debajo del cielo. ¿Qué había hecho Spinoza para merecer tal anatema? Había aplicado la razón a textos que se suponía debían ser aceptados por fe. Había tratado la Biblia como un documento histórico sujeto a análisis crítico. Había sugerido que las leyes religiosas eran construcciones humanas adaptadas a circunstancias históricas específicas, no mandamientos eternos de un Dios inmutable. Y con esto había cometido el pecado imperdonable. Había revelado que el emperador estaba desnudo. Pero aquí está lo fascinante. Spinoza no respondió con amargura. No renegó de su herencia judía. No se convirtió al cristianismo a pesar de múltiples ofertas de protección de la Iglesia. Simplemente continuó pensando, escribiendo, desarrollando un sistema filosófico que intentaba reconciliar la existencia de Dios con la evidencia de la razón. Su ética, escrita en forma geométrica con axiomas y proposiciones demostradas, presenta a Dios no como un ser personal que interviene en el mundo, sino como la sustancia infinita de la cual todo emerge, la naturaleza misma en su totalidad. Deus sive natura, Dios o la naturaleza,
dos nombres para la misma realidad. Esta concepción de Dios era tan radical que tanto judíos como cristianos la consideraron ateísmo disfrazado. ¿Cómo podía ser Dios si no escuchaba oraciones, no realizaba milagros, no castigaba el pecado ni recompensaba la virtud? Pero Spinoza insistía en que su Dios era más grande, más digno de adoración que el Dios antropomórfico de las religiones tradicionales. Un Dios que opera a través de leyes inmutables y comprensibles por la razón humana. Un Dios que no necesita ser halagado con sacrificios o engañado con rituales. Cuando Spinoza regresaba su mirada a la crucifixión, la veía no como un sacrificio divino, sino como una tragedia humana completamente comprensible dentro de su contexto histórico. Jesús era un predicador judío carismático que había atraído seguidores en una época de intensa agitación mesiánica. Roma había crucificado a docenas, quizás cientos de figuras similares. Algunos afirmaban ser profetas, otros el Mesías, otros simplemente líderes de resistencia contra la ocupación. Para Roma, todos eran amenazas al orden público que debían ser eliminadas con la máxima brutalidad posible para disuadir a futuros imitadores. Lo extraordinario no fue la crucifixión en sí, sino lo que sucedió después. Cómo un pequeño grupo de seguidores traumatizados y dispersos logró transformar la derrota humillante de su maestro en el acto salvador más importante de la historia humana. Cómo reinterpretaron textos proféticos judíos que nunca fueron escritos pensando en Jesús para que parecieran predecir cada detalle de su vida. Cómo elaboraron una teología del sacrificio que reconciliaba la muerte vergonzosa con la afirmación de mesianismo. Esta transformación narrativa es, para Spinoza, mucho más interesante que cualquier milagro sobrenatural, porque lo que realmente muestra es el poder de la interpretación, el poder de la narrativa para crear realidad. Los discípulos de Jesús no simplemente inventaron historias de la nada. Tomaron eventos reales, los combinaron con sus esperanzas y expectativas teológicas, los interpretaron a través del lente de las escrituras judías que conocían íntimamente, y construyeron una narrativa que daba significado a su sufrimiento. Los evangelios son el resultado de este proceso, no su punto de partida. Y aquí es donde los 8 detalles absurdos que hemos examinado cobran su verdadera importancia. No son errores casuales ni mentiras deliberadas, son señales del proceso de construcción mítica en marcha. La inscripción trilingüe en la cruz añade drama y simbolismo. Los clavos en las palmas son más visualmente impactantes que una descripción anatómicamente correcta. La muerte rápida permite que la cronología de la resurrección funcione. El entierro honorable prepara el escenario para la tumba vacía. Los eventos cósmicos subrayan la importancia universal de lo que está sucediendo. Las últimas palabras comunican diferentes teologías del sacrificio. La oscuridad invoca imagería profética. El velo rasgado proclama el fin del antiguo orden religioso. Cada detalle, históricamente problemático, es teológicamente perfecto. Y esto es exactamente lo que esperaríamos si los evangelios fueran obras de teología narrativa en lugar de reportajes históricos. No hay malicia aquí, no hay engaño deliberado. Hay solo personas desesperadas por encontrar significado en la muerte traumática de alguien que amaban, personas que creían genuinamente que habían presenciado algo de importancia cósmica y que hicieron todo lo posible por comunicar ese significado a otros. Spinoza, sin embargo, va más allá de esta observación histórica. Pregunta algo más profundo. ¿Por qué necesitamos que estas narrativas sean históricamente precisas para que tengan valor? ¿Por qué la fe depende de que eventos específicos hayan ocurrido exactamente como están descritos? ¿No es esto, de hecho, una forma de debilitar la fe, de hacerla vulnerable a cada nuevo descubrimiento histórico o arqueológico? Su respuesta es radical. La verdadera religión no depende de la historia, depende de la práctica de la justicia y la caridad. Todo lo demás, todos los dogmas sobre la naturaleza de Dios, todos los relatos sobre milagros y revelaciones son simplemente andamios pedagógicos para ayudar a las personas a vivir vidas éticas. Si los andamios funcionan bien,
Si no, pueden ser reemplazados. Lo que no puede ser reemplazado es el imperativo ético subyacente. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Esta posición enfureció tanto a autoridades religiosas judías como cristianas porque minaba completamente su poder. Si la esencia de la religión es ética, no dogma, entonces no necesitas sacerdotes, no necesitas instituciones, no necesitas jerarquías que te digan qué creer. Puedes descubrir por ti mismo, a través de la razón y la experiencia, cómo vivir bien. Las autoridades religiosas pierden su monopolio sobre la salvación. Y aquí llegamos al corazón del conflicto entre fe y razón, que Spinoza expone tan despiadadamente. No es que la fe y la razón sean necesariamente opuestas. Es que las instituciones religiosas han secuestrado la fe y la han atado a afirmaciones históricas y metafísicas que no pueden resistir el escrutinio racional. Han hecho del cristianismo, o del judaísmo, o de cualquier religión organizada, un paquete donde para aceptar los elementos éticos genuinamente valiosos, primero debes tragarte una serie de afirmaciones extraordinarias sobre eventos milagrosos, revelaciones sobrenaturales y cosmologías obsoletas. ¿Por qué este secuestro? Spinoza es implacablemente claro en su diagnóstico. Por poder. El control sobre lo que es sagrado y lo que es profano, sobre quién se salva y quién se condena, sobre cuáles textos son autoritativos y cuáles heréticos, otorga un poder inmenso sobre las poblaciones. Y ese poder es demasiado valioso como para renunciarlo simplemente porque la razón sugiere que las bases sobre las que descansa son cuestionables. Considera la pregunta más fundamental sobre la crucifixión. ¿Por qué era necesario que Dios se sacrificara a sí mismo para perdonar los pecados de la humanidad? Esta doctrina, central al cristianismo, es extrañamente circular cuando la examinas con cuidado. Dios está furioso por el pecado de Adán y Eva. Dios decide que ese pecado se transmite a toda su descendencia. Dios determina que el castigo debe ser muerte eterna, pero Dios también quiere perdonar. Sin embargo, Dios en su justicia no puede simplemente perdonar sin algún tipo de pago. Entonces Dios se convierte en humano, se deja torturar y matar, y de alguna manera esto satisface su propia exigencia de justicia, permitiéndole perdonar a aquellos que creen en este sacrificio. Cada paso de esta narrativa plantea preguntas desconcertantes. ¿Por qué un Dios omnipotente está limitado por reglas sobre qué requiere la justicia? ¿Por qué el pecado de dos personas, hace miles de años, contamina a todos sus descendientes, incluyendo bebés que no han hecho nada malo? ¿Por qué el sufrimiento y muerte de una persona inocente cancela la culpa de otros? ¿No es esto precisamente el tipo de injusticia que condenaríamos en cualquier sistema legal humano? Spinoza señala que toda esta elaborada maquinaria teológica tiene más sentido como construcción cultural que como descripción de realidad divina. Las sociedades antiguas practicaban sacrificios de animales para apaciguar a sus dioses. El cristianismo reinterpretó esta práctica, convirtiéndola en un sacrificio único y definitivo. Pero la lógica subyacente sigue siendo la misma. La idea de que el derramamiento de sangre de alguna manera satisface la ira divina. Esta es antropología religiosa, no verdad eterna sobre la naturaleza de Dios. Y sin embargo, durante 2000 años, incontables personas han vivido sus vidas enteras bajo el peso de esta narrativa. Han sentido culpa genuina por pecados que heredaron de ancestros míticos. Han temido la condenación eterna si no aceptan el sacrificio expiatorio. Han basado sus identidades en ser salvados por la sangre del Cordero. ¿Qué les hace esto psicológicamente? ¿Qué tipo de relación con lo divino produce este énfasis constante en la indignidad humana y la necesidad de rescate? Spinoza argumenta que produce una religión basada en el miedo, no en el amor. Una religión donde obedeces porque temes el castigo, no porque has comprendido racionalmente el valor de la vida ética, y el miedo es la herramienta perfecta para el control social. Personas temerosas son personas manejables, no cuestionan, no exploran, no piensan por sí mismas, simplemente obedecen a las autoridades que afirman saber cómo escapar del castigo. La herejía de Spinoza no fue negar a Dios,
Fue negar que Dios fuera una figura de terror. Su Dios no castiga ni recompensa, simplemente es. Y de ese Dios emerge toda la naturaleza, incluidos nosotros, con nuestra capacidad de razonar, sentir y elegir. Nuestra tarea no es apaciguar a un Dios enojado a través de creencias correctas y rituales apropiados. Nuestra tarea es comprender nuestra naturaleza, comprender cómo encajamos en el orden natural y vivir en armonía con ese entendimiento. Esto suena abstracto, pero tiene consecuencias profundamente prácticas. Si no hay un Dios personal que juzga, entonces no hay razón para basar nuestro comportamiento en miedo al castigo divino. Debemos comportarnos éticamente porque es racional hacerlo, porque produce florecimiento humano, porque aumenta nuestra alegría y reduce nuestro sufrimiento. La moralidad se convierte en algo natural, emergente de nuestra comprensión de quiénes somos, no algo impuesto desde fuera por mandatos divinos arbitrarios. Y aquí está la paradoja hermosa. Esta aproximación no religiosa a la ética produce un comportamiento más genuinamente moral que el miedo a la condenación. Porque cuando actúas éticamente por entendimiento racional, no por miedo, tu moralidad no depende de que nadie te esté observando. No necesitas la amenaza del infierno para tratar bien a los demás. Lo haces porque has comprendido que tu bienestar está entrelazado con el bienestar de los demás, que la alegría compartida se multiplica mientras que el sufrimiento compartido se divide. Pero las instituciones religiosas no pueden permitir que esta comprensión se difunda ampliamente, porque si la moralidad no requiere autoridad religiosa, ¿para qué sirven esas instituciones? ¿Por qué necesitaríamos sacerdotes, iglesias, complejos sistemas de dogma y ritual? La visión espinosista amenaza con hacer obsoleta toda la maquinaria de la religión organizada. Por eso fue excomulgado. Por eso sus libros fueron prohibidos. Por eso su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, aunque él nunca negó la existencia de Dios. Desde tu lugar en el mundo, sea donde sea que estés leyendo estas palabras, puedes sentir el peso de siglos de condicionamiento religioso. La idea de que cuestionar es peligroso, que dudar es pecado, que la razón debe someterse a la fe. Pero Spinoza nos invita a algo diferente. Nos invita a la valentía intelectual de examinar nuestras creencias con honestidad despiadada, no para destruir la fe, sino para purificarla, para separarla de las capas de superstición, manipulación política y control social que se han acumulado sobre ella a lo largo de los siglos. Los 8 detalles absurdos de la crucifixión que hemos explorado no son los únicos problemas históricos en la narrativa cristiana. Son simplemente los más evidentes, los más fáciles de documentar. Podríamos continuar con docenas más. Las contradicciones en las genealogías de Jesús, los diferentes relatos de su nacimiento, las variaciones en las historias de resurrección, los cambios en su mensaje a lo largo de los evangelios. Cada uno de estos problemas ha sido extensamente documentado por eruditos bíblicos, muchos de ellos creyentes comprometidos que simplemente quieren entender honestamente los textos que son tan importantes para ellos. Pero el punto no es acumular más y más inconsistencias hasta que el edificio entero colapse. El punto es reconocer que estamos haciendo las preguntas equivocadas. La pregunta no es, ¿sucedió exactamente como está escrito? La pregunta es, ¿qué verdad está intentando comunicar esta narrativa? Y esa verdad depende de la historicidad factual de cada detalle. Spinoza diría que las verdades importantes que el cristianismo ha preservado son independientes de la historicidad de los evangelios. La idea de que debemos amar a nuestros enemigos. La idea de que los últimos serán primeros y los primeros últimos. La idea de que la verdadera espiritualidad no se encuentra en rituales externos, sino en transformación interior. Estas ideas son valiosas no porque Jesús las pronunció y Jesús era divino, sino porque son verdades sobre la naturaleza humana que emergen una y otra vez en diferentes tradiciones espirituales porque reflejan algo real sobre cómo podemos vivir mejor.
El problema surge cuando insistimos en que para aceptar estas verdades prácticas, primero debemos aceptar una serie de afirmaciones metafísicas extraordinarias. Que Jesús nació de una virgen, que realizó milagros que violaban las leyes de la naturaleza, que murió pero resucitó físicamente 3 días después, que esta muerte de alguna manera pagó por los pecados de toda la humanidad, que ascendió físicamente al cielo, donde ahora está sentado a la derecha de Dios, que regresará para juzgar a los vivos y los muertos. Cada una de estas afirmaciones plantea enormes dificultades para una mente moderna informada por la ciencia. Y cuando se le dice a la gente que deben aceptar el paquete completo o rechazar todo, muchos terminan rechazando todo, incluidas las genuinas intuiciones éticas que el cristianismo preserva. Es una tragedia autoinfligida por instituciones religiosas que se han negado a evolucionar su entendimiento. Spinoza ofrece una alternativa. Mantén las intuiciones éticas. Mantén las prácticas que conducen al florecimiento humano. Mantén el sentido de asombro ante el misterio de la existencia. Pero abandona la insistencia en que debes creer en afirmaciones históricas inverificables para tener acceso a estas cosas. La salvación, si quieres usar esa palabra, viene de comprender tu lugar en la naturaleza y vivir en armonía con ese entendimiento. No viene de creer en eventos milagrosos que sucedieron hace 2000 años. Esta es una visión profundamente liberadora. Significa que tu bienestar espiritual no depende de lo que descubran los arqueólogos en Tierra Santa. No depende de si los eruditos bíblicos pueden reconciliar las contradicciones en los evangelios. No depende de si puedes forzarte a creer en cosas que tu razón rechaza. Depende únicamente de tu disposición a vivir con integridad, compasión y comprensión creciente. Pero esta liberación viene con un costo. Te obliga a renunciar a las certezas reconfortantes de la fe tradicional. Te deja sin las respuestas fáciles que la religión proporciona sobre qué sucede después de la muerte, por qué existe el sufrimiento, cuál es el propósito de tu vida. Spinoza no ofrece estas comodidades. Te deja con la responsabilidad de construir tu propio significado a partir de tu comprensión de la naturaleza. ¿Es esto más difícil que simplemente aceptar lo que te dicen las autoridades religiosas? Absolutamente. ¿Es más honesto? Spinoza argumentaría que sí. Y esa honestidad intelectual, ese compromiso con no creer en cosas solo porque son reconfortantes o porque la tradición las afirma, es el fundamento de una vida verdaderamente libre. Part 2. Segunda parte. Continuación. La pregunta que arde en el centro de todo esto, la pregunta que Spinoza nos obliga a confrontar sin piedad, es esta. ¿Qué es más importante, la verdad o la consolación? Durante siglos, las instituciones religiosas han operado bajo la premisa de que la mayoría de las personas prefieren la consolación, que necesitan historias simples, respuestas claras, la promesa de justicia cósmica que corrija todas las injusticias terrenales. Que sin estas cosas, sin la promesa del cielo y la amenaza del infierno, sin la idea de que sus sufrimientos tienen significado en algún plan divino, las personas caerían en la desesperación o el caos moral. ¿Pero es esto cierto? ¿O es simplemente lo que aquellos con poder han dicho para justificar mantener a las masas en la ignorancia? Spinoza creía apasionadamente en la capacidad de las personas comunes para manejar la verdad. No era un elitista que pensaba que solo los filósofos podían vivir sin las muletas de la religión tradicional. Creía que cada persona tiene acceso a la razón, que cada mente humana es capaz de comprender las verdades básicas sobre cómo vivir bien. Lo que varía no es la capacidad, sino la voluntad. La voluntad de renunciar a certezas cómodas, de tolerar la ambigüedad, de vivir sin las respuestas fáciles que la religión proporciona. Y aquí es donde la crucifixión se convierte en algo más que un evento histórico disputado. Se convierte en un símbolo de todo lo que está en juego en este conflicto entre verdad y consolación. Porque la narrativa de la crucifixión, tal como la ha elaborado la tradición cristiana, es la consolación definitiva. Te dice que tu sufrimiento no es sin sentido. Te dice que hay alguien que sufrió incluso más que tú y que ese sufrimiento tiene el poder de redimirte.
Te dice que la injusticia que ves a tu alrededor será corregida en un juicio final. Te dice que la muerte no es el final. Estas son promesas extraordinariamente poderosas. Han sostenido a millones de personas a través de persecuciones, esclavitud, enfermedades, pérdidas inimaginables. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Spinoza? ¿Quién es cualquiera para decir que estas personas no deberían tener estas consolaciones? No es cruel arrancar estas creencias si no puedes ofrecer nada igualmente reconfortante en su lugar. Spinoza enfrentó esta acusación constantemente. Fue llamado cruel, destructivo, un demoledor que solo sabía derribar sin construir nada en su lugar. Pero él rechazaba esta caracterización. Argumentaba que ofrecer falsas consolaciones basadas en historias cuya veracidad no puede ser establecida es en realidad la verdadera crueldad. Porque cuando esas consolaciones inevitablemente se derrumban bajo el peso de la evidencia o la experiencia, las personas quedan peor que si nunca las hubieran tenido. Se sienten traicionadas, engañadas, pierden no solo sus creencias específicas, sino su confianza en la posibilidad misma de encontrar significado. Es mejor, argumentaba Spinoza, construir tu vida sobre fundamentos que no puedan ser sacudidos por descubrimientos históricos o avances científicos. Y esos fundamentos son tu propia razón, tu propia experiencia, tu propia capacidad para discernir qué conduce al florecimiento humano y qué al sufrimiento. Estas cosas no dependen de si la tumba estaba realmente vacía el domingo de Pascua. Dependen de patrones que puedes observar directamente en tu propia vida y en las vidas de otros. Pero reconozcamos también que hay algo profundamente doloroso en este proceso. Renunciar a las creencias que has sostenido desde la infancia, que tus padres te enseñaron, que han estructurado tu entendimiento del universo, no es como cambiar de opinión sobre algún asunto trivial. Es como una muerte, es perder una parte de tu identidad. Y el proceso puede ser largo, agonizante, lleno de momentos de duda y añoranza por la certeza perdida. Spinoza lo sabía por experiencia. Su excomunión no fue solo un acto administrativo. Fue el repudio total de su comunidad, su familia, todo el mundo que había conocido. Su propio padre había muerto pocos años antes, y Spinoza sabía que si su padre hubiera estado vivo, habría tenido que repudiarlo también o enfrentar su propia excomunión. Los miembros de la comunidad tenían prohibido hablar con él, hacer negocios con él, incluso estar a menos de 4 codos de distancia de él. Fue convertido en un fantasma social por el crimen de pensar con demasiada claridad. ¿Y cómo respondió? No con amargura, no con venganza, no convirtiéndose en un iconoclasta que dedicaba su vida a destruir la religión. Respondió puliendo lentes para ganarse la vida y escribiendo filosofía en su tiempo libre. Vivió modestamente, rechazó ofertas de posiciones académicas que le habrían requerido comprometer su independencia intelectual. Mantuvo correspondencia con algunos de los pensadores más importantes de su época, y escribió textos que, 3 siglos después, todavía tienen el poder de sacudir los fundamentos de la certeza religiosa. Su tratado teológico-político es quizás la obra más peligrosa jamás escrita sobre religión, no porque sea un ataque burdo o irrespetuoso, sino porque es metódico, razonado, devastadoramente lógico en su análisis de cómo los textos religiosos fueron producidos y cómo han sido usados para el control político. Spinoza muestra paso a paso cómo los milagros bíblicos pueden ser explicados como fenómenos naturales mal interpretados o como elaboraciones narrativas añadidas con propósitos teológicos, cómo las profecías fueron escritas después de los eventos que supuestamente predecían, cómo las contradicciones en los textos revelan múltiples autores y ediciones. Y lo más peligroso de todo, muestra cómo las autoridades religiosas han usado deliberadamente el miedo y la superstición para mantener su poder. Cómo han insistido en que ciertas creencias son esenciales para la salvación no porque sean verdaderas, sino porque son útiles para mantener el control. Cómo han perseguido la herejía no porque amenace a Dios, sino porque amenaza su autoridad sobre las mentes de las personas.
Este análisis es tan relevante hoy como lo era en el siglo XVII. Considera cómo las iglesias modernas manejan las preguntas históricas sobre la Biblia. La mayoría de los eruditos bíblicos serios, incluso aquellos en instituciones religiosas, reconocen los problemas que hemos discutido, las contradicciones, las imposibilidades históricas, la evidencia de edición y compilación posterior. Pero este conocimiento rara vez se filtra a las congregaciones. Los líderes religiosos continúan presentando los evangelios como si fueran testimonios oculares confiables, como si no hubiera preguntas serias sobre su historicidad. ¿Por qué esta brecha entre lo que saben los eruditos y lo que se enseña a los creyentes comunes? Spinoza diría que es porque la verdad histórica es menos importante para las instituciones religiosas que la mantención del poder. Si las personas supieran cuán problemáticas son las bases históricas de sus creencias, comenzarían a hacer preguntas. Y las preguntas conducen a dudas, y las dudas conducen a la pérdida de control institucional. Pero aquí está la ironía. Al proteger a los creyentes de estas preguntas incómodas, las instituciones religiosas en realidad hacen más daño. Porque cuando las personas finalmente encuentran esta información por su cuenta, a menudo como adultos después de décadas de fe no cuestionada, la experiencia es traumática, se sienten engañados, traicionados. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? ¿Por qué mi pastor, mi sacerdote, mi rabino, que ciertamente debe conocer estos problemas, nunca los mencionó? ¿Fue ignorancia o fue engaño deliberado? Spinoza argumentaría que es mejor ser honesto desde el principio, presentar los textos religiosos por lo que son, documentos antiguos producidos por humanos en contextos históricos específicos que contienen sabiduría junto con errores, profundidad junto con superstición. Permitir que las personas tomen sus propias decisiones sobre qué encontrar valioso en estos textos sin insistir en que deben aceptar todo como literalmente verdadero para beneficiarse de cualquier parte. Esta aproximación requiere una madurez tanto de líderes religiosos como de creyentes. Requiere la capacidad de decir, no sé si este evento específico realmente sucedió, pero encuentro significado en la historia de todas formas. Requiere distinguir entre diferentes tipos de verdad: verdad histórica, verdad poética, verdad moral. Requiere reconocer que algo puede ser profundamente significativo sin ser literalmente factual. Las religiones orientales han hecho esto durante siglos. Las historias sobre Buda incluyen elementos claramente míticos, milagros que nadie espera que tomes literalmente. Pero esto no disminuye su poder para comunicar verdades sobre la naturaleza del sufrimiento y el camino hacia la liberación. Las parábolas de Jesús funcionan de la misma manera. Nadie pregunta si realmente existió un buen samaritano específico, porque el punto no es la historicidad, sino la lección moral. El problema surge cuando tratamos toda la narrativa bíblica como si fuera el mismo tipo de texto. Cuando insistimos en que si la parábola del buen samaritano puede ser ficticia pero valiosa, entonces la crucifixión también debe ser tratada como históricamente factual o pierde su valor. Esta es una falsa equivalencia que Spinoza nos ayuda a desenredar. Diferentes partes de los textos religiosos funcionan de diferentes maneras. Algunas son claramente historia, algunas son claramente parábola, y muchas son algo intermedio. Núcleos históricos envueltos en elaboración teológica. La tarea del lector maduro es discernir qué es qué, y esta tarea requiere todas las herramientas del análisis crítico: comparación de fuentes, conocimiento del contexto histórico, comprensión de cómo funcionan las narrativas orales antes de ser escritas, sensibilidad a diferentes géneros literarios. En otras palabras, requiere exactamente el tipo de aproximación que Spinoza inauguró y que las instituciones religiosas han resistido durante siglos. ¿Por qué esta resistencia? Porque una vez que empiezas a aplicar análisis crítico a los textos sagrados, no hay un punto de detención claro. Si admites que algunas partes son míticas o teológicamente elaboradas, ¿cómo decides dónde trazar la línea? ¿Qué criterios usas para determinar qué partes son históricamente confiables y cuáles no? Estas preguntas son genuinamente difíciles y las respuestas honestas a menudo son:
No estamos seguros, la evidencia es ambigua. Diferentes eruditos llegan a conclusiones diferentes. Esta ambigüedad es intolerable para las instituciones que basan su autoridad en certezas reveladas. Si admiten incertidumbre sobre algunas cosas, ¿cómo mantienen la autoridad para declarar certeza sobre otras? ¿Cómo mantienen la disciplina doctrinal, la ortodoxia, los límites entre creencias aceptables e inaceptables? La respuesta es que no pueden, o al menos no pueden hacerlo honestamente. Spinoza nos muestra que esto no es necesariamente un problema, que podemos vivir con incertidumbre, que podemos construir vidas significativas sin certezas absolutas sobre eventos históricos o verdades metafísicas, que la obsesión con la certeza doctrinal es en sí misma el problema, no la solución, porque la certeza cierra la mente, detiene la investigación, congela el entendimiento en cualquier estado en que se encontraba cuando la certeza se estableció. La duda, por otro lado, mantiene la mente abierta, mantiene viva la posibilidad de aprender más, comprender mejor, corregir errores. No es casualidad que los períodos de mayor creatividad intelectual en la historia humana han sido períodos de duda, no de certeza. El Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Científica, todos surgieron cuando las personas comenzaron a cuestionar verdades previamente incuestionadas. Y aquí llegamos a una de las preguntas más profundas que Spinoza nos plantea. ¿Qué tipo de Dios sería tan frágil que no puede tolerar que sus criaturas usen las capacidades racionales que supuestamente les dio? ¿Qué tipo de Dios castigaría la duda honesta más severamente que la hipocresía complaciente? ¿Qué tipo de Dios preferiría la fe ciega a la comprensión genuina? Las respuestas tradicionales a estas preguntas son variaciones de «los caminos de Dios son misteriosos». No podemos comprender la mente divina. La fe es una virtud que se prueba precisamente creyendo lo que la razón cuestiona. Pero Spinoza rechaza estas respuestas como evasiones. Argumenta que no le hacen honor a Dios, que presentan a Dios como un tirano caprichoso, más preocupado por la obediencia que por la comprensión, más interesado en ser adorado que en ser conocido. El Dios de Spinoza es diferente, es la totalidad de la naturaleza, operando según leyes racionales comprensibles. No se ofende por la investigación científica, porque la ciencia simplemente describe cómo opera Dios. No castiga la duda, porque la duda es parte del proceso de llegar a un entendimiento más profundo. No exige rituales y dogmas específicos, porque estos son construcciones humanas sin relevancia para la estructura fundamental de la realidad. Esta concepción de Dios es tan diferente de la tradicional que muchos la consideran ateísmo disfrazado. Y quizás, en cierto sentido, lo es. Ciertamente es la muerte del Dios antropomórfico de la Biblia, el Dios que se arrepiente de sus decisiones, que negocia con Abraham, que exige sacrificios, que tiene favoritos entre las naciones. Ese Dios no sobrevive el escrutinio espinosista, pero algo más grande emerge en su lugar. Un sentido de lo divino que impregna toda la existencia. Una reverencia por el orden natural que produce leyes matemáticas precisas y la complejidad asombrosa de la vida. Un asombro ante el hecho de que existimos, que somos parte de este vasto proceso cósmico, que tenemos la capacidad no solo de existir, sino de comprender nuestra existencia. ¿Es esto suficiente? ¿Puede reemplazar las promesas de inmortalidad personal, de reencuentros con seres queridos muertos, de justicia cósmica que corrija todas las injusticias? Honestamente, probablemente no para la mayoría de las personas. La visión espinosista es austera, exigente, sin las consolaciones que la religión tradicional ofrece. No promete que serás feliz, solo que puedes aumentar tu comprensión. No promete que el sufrimiento tiene un propósito cósmico, solo que puedes aprender a sufrir menos a través de la comprensión de las causas del sufrimiento. Pero para aquellos que no pueden forzarse a creer en cosas que su razón rechaza, para aquellos que han perdido la fe tradicional y están buscando algo que reemplazar, Spinoza ofrece un camino. No es un camino fácil.
No ofrece certezas cómodas, pero ofrece integridad intelectual, ofrece la posibilidad de vivir sin mentirte a ti mismo, sin fingir creer cosas que secretamente dudas, sin la disonancia cognitiva de mantener creencias que contradicen todo lo demás que sabes sobre cómo funciona el mundo. Y quizás lo más importante, ofrece libertad, libertad del miedo al castigo divino, libertad de la culpa manufacturada por doctrinas de pecado original, libertad de las autoridades religiosas que afirman control sobre tu salvación. Esta libertad es vertiginosa, aterradora incluso, pero es también la precondición para el crecimiento genuino, para la madurez espiritual, para convertirte en quien realmente eres en lugar de quien los demás te dicen que deberías ser. Tercera parte. Hay un momento en la vida de cada persona seria cuando la pregunta ya no puede ser evitada. ¿Qué es real? No qué es verdadero según la tradición, no qué es afirmado por las autoridades, no qué es cómodo creer, sino qué es real. Y si eres completamente honesto en tu investigación de esta pregunta, si sigues la evidencia sin importar a dónde conduzca, sin importar qué creencias preciadas tengas que abandonar en el camino, llegarás a un lugar extraño y solitario. Un lugar donde la mayoría de lo que te enseñaron sobre el mundo se revela como construcción, como narrativa, como el producto de incontables mentes interpretando y reinterpretando, hasta que el núcleo original, si alguna vez existió, está enterrado bajo capas de significado añadido. Spinoza llegó a este lugar y no retrocedió. Miró la Biblia, ese texto que había sido la autoridad absoluta para su comunidad durante milenios, y vio no la palabra inmutable de Dios, sino el trabajo de hombres. Hombres brillantes a veces, profundamente espirituales a veces, pero hombres al fin. Hombres que cometían errores, que contradecían, que editaban el trabajo de otros, que escribían con agendas políticas, que inventaban cuando no sabían, que proyectaban sus propias esperanzas y miedos sobre eventos que apenas entendían. Y cuando aplicó esta misma mirada despiadada a la crucifixión, el evento fundacional de la fe que había dominado Europa durante 1500 años, vio lo mismo. Una muerte real, casi seguramente. Un hombre ejecutado por Roma, por razones que probablemente tenían más que ver con mantener el orden público que con cualquier profundo conflicto teológico. Y luego, en las décadas siguientes, una elaboración narrativa extraordinaria. Seguidores devastados intentando dar sentido a la derrota de sus esperanzas, reinterpretando textos antiguos para descubrir que todo había sido predicho, que todo era parte de un plan, que la derrota era en realidad victoria. Esta elaboración no fue deshonesta, fue el proceso humano normal de creación de significado. Es lo que hacemos cuando enfrentamos trauma, pérdida, eventos que amenazan con destruir nuestro sentido de propósito. Contamos historias, encontramos patrones, construimos narrativas que transforman el caos en cosmos. Los discípulos de Jesús hicieron esto con especial brillantez, creando una historia que no solo explicaba su muerte, sino que la convertía en el eje sobre el cual giraría toda la historia humana. Pero ¿qué sucede cuando tratamos estas narrativas creadoras de significado como si fueran reportajes históricos? ¿Qué sucede cuando construimos sistemas teológicos elaborados basados en la literalidad de cada detalle? Cuando hacemos de la creencia en eventos específicos un requisito para la salvación, cuando condenamos como herejía cualquier sugerencia de que estos textos podrían ser algo distinto de lo que afirman ser en su superficie, sucede que nos volvemos vulnerables. Vulnerables a cada nueva evidencia arqueológica que contradice el registro bíblico. Vulnerables a cada análisis textual que revela interpolaciones y ediciones posteriores. Vulnerables a cada avance científico que hace más difícil creer en intervenciones sobrenaturales en el orden natural. Y en lugar de adaptar nuestro entendimiento a la nueva evidencia, lo cual requeriría humildad y flexibilidad, nos endurecemos. Negamos la evidencia, atacamos a quienes la presentan, nos retiramos a comunidades de creyentes que refuerzan las certezas que el mundo exterior está cuestionando. Este es el patrón que Spinoza identificó en su propia época y que continúa hasta hoy.
Cada generación trae nuevas preguntas, nueva evidencia, nuevos desafíos a la narrativa tradicional. Y cada generación, las instituciones religiosas responden de la misma manera. Resistencia, condena, insistencia en que las verdades antiguas no pueden ser cuestionadas sin importar qué descubra la investigación moderna. Pero la verdad tiene una cualidad peculiar. No puede ser enterrada para siempre, puede ser suprimida por un tiempo, puede ser marginada, puede ser castigada con excomuniones y hogueras, pero eventualmente emerge. Porque una vez que una pregunta ha sido planteada, una vez que una contradicción ha sido señalada, no puede ser no planteada, no puede ser no señalada. Permanece allí, en el fondo de la conciencia, creando una incomodidad que ninguna cantidad de afirmación de fe puede eliminar completamente. Los 8 detalles absurdos de la crucifixión que hemos explorado son solo la superficie. Debajo hay capas más profundas de preguntas que una vez que las ves, no puedes dejar de ver. ¿Por qué los evangelios fueron escritos en griego si Jesús y sus discípulos hablaban arameo? ¿Por qué no existe un solo texto cristiano en arameo del primer siglo? ¿Qué sucedió en las décadas entre la muerte de Jesús y la escritura del primer evangelio? ¿Qué historias se perdieron? ¿Qué versiones fueron suprimidas? ¿Qué evangelios alternativos fueron destruidos cuando la ortodoxia se consolidó? Sabemos por los escritos de los padres de la Iglesia que existían muchos otros evangelios. Evangelios atribuidos a Tomás, a María Magdalena, a Judas. Algunos de estos han sido redescubiertos en los tiempos modernos como los textos de Nag Hammadi y presentan visiones de Jesús y su mensaje radicalmente diferentes de las que se volvieron canónicas. ¿Por qué estas versiones fueron suprimidas? ¿Qué amenazaban? ¿Qué nos dicen sobre la diversidad del cristianismo primitivo antes de que una versión particular ganara el respaldo del poder imperial y declarara a todas las demás heréticas? Spinoza no tuvo acceso a estos textos redescubiertos, pero su método de análisis anticipó lo que encontraríamos. Argumentó que una vez que reconoces que los textos bíblicos son construcciones humanas, debes preguntarte, ¿construidas por quién? ¿Con qué propósito? ¿Para qué audiencia? Y cuando haces estas preguntas, comienzas a ver patrones. Ves que ciertos textos favorecen ciertas teologías, que ciertos evangelios presentan a Jesús de maneras que justifican estructuras de autoridad particulares, que las cartas de Pablo, que en realidad son los textos cristianos más antiguos, tienen una imagen de Jesús notablemente diferente de la de los evangelios posteriores. Pablo casi nunca cita las enseñanzas reales de Jesús. No parece conocer las parábolas, los sermones, los dichos memorables que llenan los evangelios. Para Pablo, lo que importa es la muerte y resurrección, el Cristo cósmico, no el maestro Galileo que caminó por los caminos de Judea. Sugiere esto que muchos de los dichos de Jesús en los evangelios fueron compuestos después, puestos en su boca por comunidades que necesitaban autoridad para sus propias enseñanzas. Estas preguntas son vertiginosas. Porque si no podemos estar seguros de qué enseñanzas vienen realmente de Jesús histórico y cuáles fueron añadidas después, ¿cómo sabemos qué era realmente su mensaje? ¿Cómo sabemos qué tipo de movimiento estaba intentando iniciar? Las respuestas honestas son humildes. No estamos completamente seguros. La evidencia es ambigua. Los eruditos están en desacuerdo. Pero la fe tradicional no puede tolerar tal ambigüedad. Exige certeza, exige que sepamos exactamente qué dijo Jesús, exactamente qué hizo, exactamente qué significó su vida y muerte. Y cuando la evidencia histórica no puede proporcionar esta certeza, la fe simplemente declara que no necesita evidencia, que tiene acceso a una verdad más alta que trasciende los hechos históricos. Que el Espíritu Santo guió la formación del canon bíblico, asegurando que los textos correctos fueron preservados y los incorrectos descartados. Esta es una afirmación que no puede ser probada o refutada. Es una declaración de fe, no un argumento histórico. Y Spinoza señala que tan pronto como recurres a este tipo de afirmación, has abandonado el terreno de la razón. Has declarado que tu creencia es inmune a la evidencia.
Y una vez que haces eso, ¿qué te distingue de cualquier otro grupo que hace afirmaciones similares sobre sus propios textos sagrados, sus propias revelaciones, sus propias verdades que trascienden la investigación racional? Los musulmanes afirman que el Corán es la palabra perfecta de Dios, preservada sin error. Los mormones afirman que el Libro de Mormón fue revelado directamente a Joseph Smith por un ángel. Los hindúes afirman que los Vedas son conocimiento eterno, no compuesto por humanos. ¿Sobre qué base juzgamos entre estas afirmaciones competitivas? Si permitimos que la fe trascienda la evidencia, entonces todas las afirmaciones de fe se vuelven igualmente válidas o igualmente sospechosas. Spinoza argumenta que debemos aplicar el mismo estándar a todos los textos religiosos, examinarlos históricamente, compararlos con otras fuentes, evaluar sus afirmaciones usando las mismas herramientas que aplicamos a cualquier otro documento antiguo. Cuando hacemos esto, descubrimos que ningún texto religioso es lo que afirma ser en su superficie. Todos llevan las marcas de construcción humana, de edición, de elaboración teológica sobre núcleos históricos que a menudo son difíciles o imposibles de recuperar. ¿Significa esto que estos textos no tienen valor? En absoluto. Spinoza no era un nihilista que pensaba que porque algo es humano es sin valor. Argumentaba exactamente lo contrario, que estos textos son valiosos precisamente como productos de mentes humanas profundas, luchando con las preguntas más fundamentales de la existencia. Son valiosos como poesía, como teología, como expresiones de intuiciones espirituales. Lo que no son es historia infalible o revelación sobrenatural. Y aquí llegamos al clímax del argumento spinozista. La pregunta final. ¿Puedes tener espiritualidad sin sobrenaturalismo? ¿Puedes tener significado sin metafísica? ¿Puedes tener moralidad sin mandamientos divinos? La respuesta de Spinoza es un rotundo sí. De hecho, argumenta que estas cosas son más profundas, más genuinas, más sostenibles, cuando no dependen de afirmaciones sobrenaturales que pueden ser desafiadas por la evidencia. La espiritualidad genuina emerge de la comprensión de tu lugar en la naturaleza, de reconocer que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo, de sentir asombro ante la complejidad y belleza del universo. No necesitas que este universo haya sido creado por un Dios personal para sentir este asombro. De hecho, el universo que la ciencia revela, con sus billones de galaxias, sus 13.000 millones de años de historia, su emergencia de complejidad de simplicidad, es más impresionante que cualquier cosa que la cosmología bíblica imaginó. El significado genuino emerge de las relaciones, de la creación, de la contribución al florecimiento humano. No necesitas creer que tu vida es parte de un plan divino cósmico para encontrarla significativa. De hecho, el significado que construyes tú mismo, a través de tus elecciones y acciones, es más tuyo, más auténtico que el significado que te es asignado por una doctrina religiosa. La moralidad genuina emerge de la comprensión de que el bienestar de los demás está conectado con tu propio bienestar, de que la compasión es racional, de que la cooperación produce mejores resultados que el egoísmo. No necesitas mandamientos divinos para discernir que causar sufrimiento innecesario está mal. Esta intuición es anterior a cualquier religión, es compartida por múltiples tradiciones, surge de nuestra naturaleza como animales sociales que evolucionaron en grupos cooperativos. Spinoza está ofreciendo una religión natural, una espiritualidad de inmanencia en lugar de trascendencia. Dios no está en algún cielo distante mirando hacia abajo y juzgando. Dios es el tejido mismo de la realidad, las leyes que gobiernan toda existencia, la sustancia de la cual todo está hecho. Cuando estudias la naturaleza, cuando comprendes sus patrones, cuando te alineas con sus principios, estás en comunión con lo divino. Esta visión es simultáneamente más modesta y más ambiciosa que la religión tradicional. Más modesta porque no promete inmortalidad personal, milagros que violan las leyes naturales o intervención divina para solucionar los problemas del mundo. Más ambiciosa porque afirma que puedes comprender a Dios, que el universo es inteligible,
que tu razón es adecuada para discernir verdades fundamentales sobre la realidad. ¿Pero es suficiente? Esta es la pregunta que persiste. Para aquellos que han sido criados con promesas de vida eterna, de reencuentros con seres queridos muertos, de justicia cósmica que corregirá todos los errores, la visión espinosista puede parecer fría, insatisfactoria. Te dice que cuando mueres, tu conciencia individual probablemente termina, que no hay un Dios personal que escucha tus oraciones y te consuela en el sufrimiento, que el universo no se preocupa por tus esperanzas y miedos, que simplemente opera según sus leyes implacables. Estas son verdades difíciles de aceptar, y Spinoza no las endulza, no ofrece falsas consolaciones, pero argumenta que enfrentar la realidad tal como es, sin ilusiones, es en última instancia más satisfactorio que vivir en el autoengaño. Que hay una cierta dignidad en aceptar tu finitud, tu pequeñez en el esquema cósmico, sin necesidad de construir narrativas elaboradas que te hagan sentir especial. Y sin embargo, irónicamente, esta aceptación de la finitud puede llevar a una forma más profunda de significado. Cuando reconoces que este momento, esta vida, este mundo, es todo lo que tienes con certeza, cada momento se vuelve más precioso. No puedes postergar vivir completamente hasta alguna vida futura. No puedes consolarte con la idea de que el sufrimiento presente será recompensado después. Debes vivir ahora, amar ahora, crear ahora, porque ahora es todo lo que tienes. Esta urgencia, esta presencia completa en el momento, es en realidad más consistente con las enseñanzas reales atribuidas a Jesús que la religión que se construyó en su nombre. No os afanéis por el día de mañana, dice en el Sermón del Monte. Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Esta es una espiritualidad de inmanencia, de presencia, de atención al momento presente. No una espiritualidad de doctrinas complejas sobre la naturaleza de Dios y los requisitos para la salvación. Spinoza vio esta ironía, que el mensaje simple del maestro itinerante había sido enterrado bajo siglos de elaboración teológica. Que una religión que comenzó con llamados radicales a amar a los enemigos y servir a los pobres, se había convertido en una institución de poder que bendecía ejércitos y acumulaba riqueza. Que la cruz, el instrumento de la ejecución vergonzosa de un criminal, se había convertido en el símbolo de reyes y conquistadores. ¿Qué diría Jesús si regresara y viera lo que se ha hecho en su nombre? Esta pregunta ha sido hecha por incontables críticos de la cristiandad institucional a través de los siglos, y la respuesta típica es que probablemente estaría horrorizado, que denunciaría a los mercaderes del templo como lo hizo en su propio tiempo, que cuestionaría por qué sus seguidores están obsesionados con doctrinas metafísicas complejas en lugar de hacer el trabajo simple pero difícil de amar a los demás. Pero esta pregunta en sí misma revela el problema. Estamos especulando sobre qué diría un Jesús imaginario porque no tenemos acceso directo al Jesús histórico. Todo lo que tenemos son textos escritos décadas después por personas con sus propias agendas teológicas. El Jesús en quien creemos, el Jesús que imaginamos, es en gran medida una proyección de nuestros propios valores. Los liberales ven un Jesús liberal preocupado por la justicia social. Los conservadores ven un Jesús conservador preocupado por la moralidad personal y la autoridad tradicional. Los místicos ven un maestro místico. Los revolucionarios ven un revolucionario. Esta multiplicidad de Jesuses es posible porque los textos son ambiguos, porque contienen múltiples voces, porque pueden ser interpretados de múltiples maneras. Y cada interpretación puede encontrar apoyo textual, porque los evangelios mismos contienen material diverso que apunta en diferentes direcciones. El Jesús que dice, no he venido a traer paz sino espada, es difícil de reconciliar con el Jesús que dice, amad a vuestros enemigos. El Jesús que maldice a una higuera por no tener frutos fuera de temporada parece diferente del Jesús que perdona a sus ejecutores desde la cruz. Spinoza nos libera de tener que reconciliar estas contradicciones, afirmando que Jesús dijo todas estas cosas.
Podemos reconocer que los evangelios contienen múltiples teologías, múltiples agendas, múltiples visions de quién era Jesús y qué significaba su vida. Y podemos elegir qué encontramos valioso sin tener que afirmar que todo es igualmente autoritativo, simplemente porque está en el texto canónico. Esta es una libertad vertiginosa. Significa que la autoridad final no está en el texto, sino en tu propio discernimiento, que debes leer críticamente, evaluar cuidadosamente, elegir sabiamente, que nadie más puede hacer este trabajo por ti, ni sacerdotes, ni teólogos, ni la tradición misma. Spinoza te devuelve la responsabilidad de tu propia vida espiritual, y esta responsabilidad es aterradora. Es mucho más fácil simplemente aceptar lo que te dicen, seguir las reglas establecidas, confiar en que la tradición ha resuelto las preguntas difíciles. Pero Spinoza argumenta que este camino fácil es en realidad una traición a tu naturaleza humana, porque lo que te hace humano es precisamente tu capacidad para razonar, para cuestionar, para elegir. Cuando renuncias a estas capacidades, cuando permites que otros piensen por ti, te vuelves menos que completamente humano. Esta es una visión radical de la dignidad humana, no basada en ser creado a imagen de Dios, no basada en tener un alma inmortal, sino simplemente en tener una mente capaz de comprender. Y esa capacidad de comprensión es sagrada no porque sea dada por Dios, sino porque es lo que eres. Negar tu razón, suprimir tus dudas, forzarte a creer lo que tu mente rechaza, es una forma de autoviolencia. Los 8 detalles absurdos de la crucifixión con los que comenzamos son, en última instancia, invitaciones. Invitaciones a despertar de siglos de dogma, a cuestionar narrativas que has aceptado sin examen, a ejercitar tu propia razón en lugar de delegar tu pensamiento a autoridades. No son ataques a la fe, sino llamados a una fe más madura. Una fe que no teme la evidencia, una fe que no se derrumba cuando se cuestionan los detalles históricos, porque nunca dependió de esos detalles en primer lugar. ¿Es posible tal fe? Spinoza demostró que sí. Vivió toda su vida después de su excomunión como un hombre profundamente espiritual. Meditaba sobre la naturaleza de Dios, estudiaba los patrones de la naturaleza con reverencia, escribió sobre el amor como la emoción más elevada. Pero lo hizo sin las muletas de la religión organizada, sin las certezas fáciles de la doctrina, sin las consolaciones de la vida después de la muerte. Y al final, cuando murió a los 44 años, probablemente de tuberculosis exacerbada por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes, enfrentó la muerte con ecuanimidad. No hay registros de conversión en el lecho de muerte, no hay pánico de última hora sobre el destino de su alma. Simplemente aceptó que su tiempo había terminado, que su parte en el gran proceso natural estaba completa. Esta aceptación serena es quizás el mayor testimonio de su filosofía. Porque si realmente crees que la muerte es el fin de la conciencia individual, que no hay juicio divino esperando, que simplemente regresas a la sustancia impersonal de la naturaleza de la cual emergiste temporalmente, entonces no hay razón para el miedo. Solo gratitud por haber tenido la oportunidad de existir, de pensar, de comprender, por breve que haya sido. Y sin embargo, aquí estamos, 3 siglos después, todavía leyendo sus palabras, todavía luchando con sus preguntas. En este sentido, Spinoza logró una forma de inmortalidad que ninguna doctrina religiosa podría garantizar. No inmortalidad como continuación de su conciencia individual, sino inmortalidad como influencia continua, como ideas que siguen viviendo y provocando pensamiento mucho después de que el cuerpo que las produjo se convirtió en polvo. ¿No es esta una forma más real de vida después de la muerte que las fantasías de cielos y reencarnaciones? Vivir a través de tu impacto en el mundo, a través de las ideas que plantaste en otras mentes, a través de los cambios que iniciaste que continúan reverberando a través de las generaciones. Esto no requiere ninguna metafísica especial, es simplemente cómo funciona la causalidad. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que creas, tiene efectos que se extienden más allá de tu vida individual. Spinoza comprendió esto.
y por eso no temía la muerte, y por eso no necesitaba las consolaciones de la religión tradicional. Había encontrado algo más profundo, más satisfactorio, más verdadero. El sentido de ser parte del proceso eterno de la naturaleza, de participar por un breve momento en el despliegue infinito de la realidad. Esta es la invitación final que nos extiende, no a abandonar la espiritualidad, sino a profundizarla, no a rechazar a Dios, sino a reconceptualizar lo divino. No a vivir sin significado, sino a crear significado de maneras que no dependen de narrativas históricas cuestionables o promesas sobrenaturales inverificables. ¿Aceptarás esta invitación? ¿Te atreverás a cuestionar lo que te han enseñado, a examinar las bases de tus creencias, a exigir evidencia para afirmaciones extraordinarias? ¿O cerrarás tus ojos, taparás tus oídos y repetirás los dogmas que te han dado, porque el alternativo, pensar por ti mismo, es demasiado aterrador? Spinoza no puede tomar esta decisión por ti. Nadie puede. Es la decisión más personal que jamás harás. Y las consecuencias se extenderán por el resto de tu vida. Porque una vez que comienzas a cuestionar, una vez que abres tu mente a la posibilidad de que lo que te enseñaron podría estar equivocado, no puedes cerrarla de nuevo. La duda, una vez admitida, permanece. Y debes decidir si la abrazas como el comienzo de la sabiduría o la reprimes como el principio de la perdición. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Se abre camino hacia la superficie, generación tras generación. Y cada generación debe elegir qué hacer cuando emerge. Puede ser suprimida nuevamente, empujada hacia abajo, negada, o puede ser recibida con valentía, examinada honestamente, integrada en un entendimiento más maduro. Somos herederos de Spinoza ahora, herederos de su valentía, su honestidad intelectual, su negativa a pretender que sabía lo que no sabía, y nuestra tarea es la misma que la suya: vivir con integridad, pensar con claridad, amar con comprensión, no porque un texto antiguo lo ordene, no porque un Dios distante lo exija, sino porque es lo que somos, lo que podemos ser cuando no estamos paralizados por el miedo o encadenados por el dogma. Esta es la liberación que Spinoza ofrece, y es tanto más aterradora como más gloriosa de lo que cualquier religión tradicional promete, porque te deja solo con tu razón, tu conciencia, tu humanidad, sin muletas, sin garantías, sin autoridades en quien apoyarte. Solo tú, enfrentando el universo, armado únicamente con tu capacidad de pensar. ¿Es suficiente? Spinoza apuesta su vida a que sí. Y aquí estamos, siglos después, todavía considerando esa apuesta, todavía decidiendo si tenemos el coraje de aceptarla. La pregunta permanece abierta, la respuesta es tuya para darla.